¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos. Y escucha esta historia. No recuerdo exactamente la fecha, sé que era el mes de mayo de hace ya 22 años. Yo vivía en un pueblo en Oaxaca, ahí era muy tranquilo. Aquel día de lo sucedido, yo le había dicho a mi mamá que me quedaría a dormir en casa de mi prima, pero no recuerdo exactamente por qué. Como a las 11 de la noche, decidí irme a mi casa. No me quise quedar, y mi prima dijo que me acompañaría. Mi casa quedaba muy cerca de ahí, entonces nos dispusimos a caminar. Frente a mi casa hay un campo de fútbol con un árbol de mango enorme. Junto a ese campo está la escuela primaria, ahí estudiábamos. Esa escuela no estaba bardeada ni nada, y solo había una lámpara que alumbrara la mitad del campo. La otra parte era oscura y lo que seguía después del campo eran maizales y el río. Mi prima y yo íbamos caminando y platicando sin miedo, pues nunca nos había pasado algo paranormal ni nada. Íbamos a la mitad del camino cuando me di cuenta que en el campo habían muchas personas paradas formadas de forma horizontal. Estaban justo a la mitad del campo, la lámpara solo les alumbraba la mitad del cuerpo, no podíamos ver su rostro con exactitud. Estábamos casi a 100 metros de ellos, eran unas personas blancas altas, no se les veía el aspecto de ser hombres o mujeres, solo que sus manos eran largas, ya que todos eran parecidos. Eran como entre 10 o 15 personas que nos observaban, pues estaban viendo a la dirección en la que nos encontráramos. Cuando los vimos ambas gritamos y corrimos y gritamos de regreso a casa de mi prima. Volteamos a ver si nos venían siguiendo y solo vimos que esas personas en forma muy ordenada caminaron hacia atrás del campo justo donde había maizales. Mi prima y yo llegamos a su casa muy asustadas. Le contamos todo a mi tía y recuerdo que ella y los abuelos fueron con unas lámparas y perros a ver el campo y los maizales y no encontraron nada. Lo primero que pensaron es que eran personas normales que querían robar por ahí. Mi tía me fue a dejar a mi casa y nunca volvimos a saber de eso. Fue hasta apenas un par de años que mientras veíamos fotos de alienígenas o extraterrestres nos percatamos de que una de esas imágenes es muy parecida a la que vimos aquel día en aquel campo. Nunca he visto un fantasma y pienso que deben tener alguna explicación, pero, ¿qué pensar cuando no se le encuentra explicación a algún suceso? Hacía solo unos días que el señor Chon había sido sepultado y esa noche se rezaba el último novenario. En vida fue compadre de papá, yo era de 11 años y lo acompañé a ese rezo. Cuando dieron café a los adultos que les apetecía les agregaban alcohol en su jarro. Papá fue uno de ellos y al final solo quedamos su comadre Marcelina, la viuda, una señora familiar de ella, mi padre y yo. Recuerdo que platicaban que un muerto nunca se va solo y que siempre se lleva a alguien, que recién muerta una viejita vecina de ellos falleció. Don Chon, eran más de las 12 de la noche, nos despedimos pues ya no había alcohol, salimos y empezamos a caminar a tientas en la oscuridad. Las casas eran de cartón, madera, plásticos y láminas, de gente muy humilde que había poblado ese peñasco, creando una maraña de callejones sin luz eléctrica. En eso topamos con una lámina metálica oxidada que hacía las veces de puerta, la puerta del cuartucho abandonado donde habían encontrado muerta a la viejita. Escuché un ruido que venía de dentro y pegué el oído para escuchar mejor. El callejón seguía a la izquierda y luego torcía a la derecha. Papá ebrio siguió caminando hasta desaparecer de mi vista, mientras yo en la oscuridad no podía moverme, escuchando que desde dentro alguien rayaba la lámina con algo que imaginé como un clavo. Escuché un lamento y salí corriendo hasta alcanzar a mi padre. Le conté, pero me dijo: ¿estás loco? Ese lugar está abandonado, nadie más vive allí, la viejita no tenía familia. Desde ese día empecé a creer más en lo paranormal. Mi padre fue a una vigilancia hasta Tamaulipas por petición del Estado, no nombraré el Estado por privacidad a mi padre, junto a un pelotón de soldados de distintos batallones del mismo Estado, fueron específicamente a una llanura algo desértica. Esa historia me lo contó cuando tenía 12 años, todo tranquilo ahí, acamparon, vigilaron y cosas así. Todo cambia cuando fueron las 2 am, antes de que llegara a esa cierta hora. Mi papá era líder de un pelotón, creo que el 3 Ro, puesto que se dividieron en 3 pelotones, que en total eran
eran unos 15 de cada pelotón. Cuando llegó cierta hora, sus radios y alguna telecomunicación no funcionaban. Para empeorar, las luces que habían colocado se apagaron mágicamente o algo así y no tuvieron otra opción que usar sus linternas. Todos ellos junto a mi padre estaban muy extrañados y raros, puesto que en la tarde todo funcionaba correctamente, así que decidieron todos a dormir a excepción de algunos que se quedarán a patrullar la zona, pero todos se levantaron puesto que se empezaron a escuchar un cerro, donde estaba el primer pelotón. Sin dudarlo, mi padre junto a otros decidieron ir al lugar, mientras que por otra parte otros se quedaron a patrullar. Cuando llegaron al cerro donde estaba el primer pelotón, solamente encontraron a 2 soldados heridos que estaban con traumas y en shock. El resto estaban asustados y alertas, puesto que también algunos observaron a criaturas extrañas. Esos 2 soldados heridos tenían un par de rasguños un tanto grandes y ligeras mordidas en sus brazos y piernas. Todos se decidieron patrullar en una gran aérea hasta el amanecer y al final no encontraron nada. Para todos se les pareció extraño lo que sucedió. Otros dicen que fueron atacados por un puma o algo así, pero según mi padre jura que esos rasguños y mordidas no eran de un puma o algo así. Cuando llegó a casa, junto a sus compañeros confesaron que vieron algo más que no era un animal. Yo estuve en una academia en donde me dieron formación militar, tenía 9 comandantes, 3 de ellos eran gafes, sus clases eran muy buenas, la entre clase y clase. Recuerdo que uno de ellos nos contó la vez que estaba en servicio y le tocó ir hasta Tamaulipas. Antes de llegar al lugar que le habían dicho, pasaron por una carretera muy solitaria y de noche no estaba solo, estaba acompañado de 2 compañeros más, pero él iba manejando. Total que en la oscuridad de la carretera lograron escuchar risas pero no se veía a nadie. Dice que le bajó a la velocidad para poder escuchar mejor y efectivamente eran risas, pero no risas normales. Sus 2 compañeros estaban dormidos y de a poco con esos sonidos fueron despertando hasta que se dieron cuenta. Uno de ellos era el copiloto y el otro estaba en la parte de atrás. El del asiento de atrás se asomó por la ventana y dice que empezó a gritar que acelerara, que no parara y que fuera más rápido. El copiloto también se asomó y también le dijo lo mismo, que acelerara. Mi comandante dice que se puso un poco nervioso y aceleró todo lo que pudo. Cuando llegaron a una gasolinera cerca de ahí les pregunto que si por qué le dijeron eso con irregularidad. Dice que le dijeron que detrás de ellos venía alguien como de 2 metros corriendo y riéndose. Estuvieron ahí un rato ya que no faltaba mucho para que amaneciera y siguieron el camino hasta llegar a su destino. Me contó que ninguno en el transcurso del camino dijo nada, que sus compañeros estaban muy pálidos y tuvieron que llevarlos a un centro médico ya que no hablaban. Me llamo Diego, en el 2019 fui militar, y como a todos me correspondía montar guardia nocturna. Eran las 3 am. Yo estaba en prevención, estaba solo. Hubo un momento en que escuché pasos viniendo hacia mí, pero no venía nadie. Pensé que tal vez pudo ser el viento cuando arrastra las hojas del suelo, pero cada 3 minutos se repetía y empecé a dudar de que podía ser eso. A eso de las 3:20 am, uno de los perros del comando comenzó a ladrar desde lo lejos en dirección hacia donde yo estaba. Yo saqué mi lámpara y lo enfoqué, pero él siguió y siguió. Decidí acercarme a él, pero ladraba más fuerte. Mientras caminaba hacia él yo sentía que alguien venía detrás de mí, y no lo niego, sentí miedo, pero no volteé a ver, solo me acerqué más al perro y él se calmó. Decidí volver al lugar, pero me llevé al perro. Él estuvo tranquilo hasta eso de las 3:45 am. De allí empezó a ladrar hacia uno de los portones, y yo alumbré con mi lámpara y vi a alguien agachado. Le pedí que se identificara 3 veces pero no respondió. Les informé a los demás por radio que había alguien agachado frente al portón y que no se quería identificar y me mandaron a ver quién era. Cuando me iba acercando a eso que estaba agachado vi que era un joven vestido como los que se reclutan para el alistamiento, y ese joven empezó a rodar hacia mí. Lo apunté y le dije que se pusiera firme pero él seguía rodando, pero de un momento a otro desapareció. Y fue allí que volví a sentir miedo y les conté a los demás por radio sobre lo que había pasado, pero nadie me creyó. Solo un sargento mayor de tercera fue quien me creyó y me contó que eso fue un soldado que servía allí y que a varios les ha aparecido lo mismo. Tiempo después me enteré por medio de uno de mis ex compañeros de tropa que ha vuelto a aparecer dicha persona agachada ahí frente al portón, y que hace lo mismo. Da vueltas y luego desaparece. Morir en vida. Después de la muerte de mi madre, mi padre y mi hermano todo cambió. La muerte de los 3 seres más importantes en mi vida me llevó a sentir constante pena y sentía morir con ellos.
Esto último me llevó a negarme y sentir que me desvanecía con el tiempo. Me sentía sucio, como si algo me carcomiera desde dentro de mi ser. Empezaba a oler extraño y, por más que me bañase y perfumase, no podía quitarme el mal olor que tenía. Incluso los que me rodeaban decían que la cantidad de perfume que me echaba era muy escandalosa. Pero yo no les creía. Lo peor de todo vino después. La sensación de ser carcomido y el hecho de sentir ese olor putrefacto en mí aumentaba, y con ello aumentaba mi ansiedad y angustia. No podía frenar. Empecé a tener pesadillas, sentía que me odiaban y que por medio de la comida me pondrían veneno, algo que me hizo disminuir mi deseo por ir a los restaurantes a comer. Empecé a preparar mi propia comida para evitar ser envenenado, pero con el tiempo también empecé a sospechar de la misma comida que cocinaba. Empecé a ver gusanos en mi comida y mi piel, y también tuve que ser dado de baja en mi trabajo porque les gritaba a ciertos compañeros porque veía que sus rostros estaban como borrosos y juraba que ellos ya estaban muertos como yo. Con el tiempo sentí que mi estómago no funcionaba, que mi hígado estaba podrido, que mi cráneo estaba hueco, pues sentía que mi cerebro fue comido por los gusanos y que ya no tenía sangre en el cuerpo. Los sonidos que escuchaba adquirieron forma y eran las voces demandantes que andaban en mi casa y que me pedían que dejara el mundo. Me encontraron medio muerto en mi habitación y me llevaron al hospital. Dentro de ese recinto fui internado en el área psiquiátrica y, según dicen, tengo síndrome de Cotard. Muerte sin sentido. Noelia era una médico pediatra muy respetada en su medio. Era amable y cariñosa con todos sus pacientes. Era ya una mujer viuda y vivía sola desde hace años. Su vida era tranquila y solitaria. Tenía un hijo, el cual llegó un día para visitarla y poder celebrar el cumpleaños de ella, haciendo que ella se sienta muy feliz. Hacía muchos años que su hijo Bruno ya no vivía con ella y pocas veces podía verlo, siendo todo un acontecimiento cada vez que ambos se encontraban. Entonces llegó y todo en un inicio transcurría todo normal. El joven siempre se mostraba tranquilo, conviviendo con su madre, como si vivieran todos los días. Pero aquel cumpleaños no sería todo normal. Días antes el comportamiento del joven se volvió incómodo, siendo algo inusual para alguien que siempre se mostraba como un humano muy normal. Su comportamiento era algo extraño y consistía en quedarse mirando fijamente a los vecinos cuando pasaban cerca de la ventana que daba a la sala, siendo su mirada muy penetrante e intimidante, era como si tuviera una mirada de loco, incluso su sonrisa parecía macabra. Lo peor vino después, cuando para Joen, el día de la canción criolla peruana y el día de cumpleaños de Noelia, cuando pretendía decorar la azotea de la casa con un muñeco decapitado que parecía ser muy realista. Cabe resaltar que, aunque hay muchas personas que, si celebran a Joen en Perú, esta festividad no es parte del país, y esa fue la causa para que los vecinos se sintiesen incómodos y sí, nadie sospechaba que sería un cadáver. Hasta que el hijo se marchó de la casa. Por la parte en que el hijo de Noelia se fue no preocupaba a los vecinos, sino que preocupaba el muñeco, pues olía raro. Uno de los vecinos llamó a la policía, se abrió la casa y se pudo confirmar lo impensable. La decoración era el cadáver de Noelia. En poco tiempo llegaron los forenses para recoger el cadáver, identificándose como la doctora Noelia, que fue decapitada por su hijo, quien le apuñaló por la espalda mientras le tapaba la boca, siendo sus huellas digitales encontradas en un cuchillo de cocina. Se buscó al hijo y días después se encontró el cadáver tirado en el río Moche. Tras matar a su madre, el joven se suicidó aventándose al río Moche y se ahogó. Todo lo hizo después de asesinar a su madre un día antes del cumpleaños de su madre. No se supo cuál fue el motivo, pero entre algunos de los vecinos creen que posiblemente aquel joven tuviese alguna enfermedad psiquiátrica y de seguro alguna fijación con el asesinato y suicidio tuvo, por eso hizo lo que hizo. Y así es como alguien muere en manos de quien menos se espera. Mujer de la noche. Voy camino a casa, en una acera hay una mujer de la vida fácil que mal llaman, digo que lo es por su manera de vestir y su postura al caminar, se me acerca y me ofrece sus servicios, le digo que no con la cabeza, aún así ella se me acerca aún más, hasta que siento su aliento y el olor de su perfume, en verdad es atractiva y su olor me hace marear un poco, su aliento huele a licor barato, pero no es molesto, le digo que no, ya en palabras y no es que no quiera, la mujer es bastante atractiva, pasa que no llevo ni un céntimo conmigo, ella parece leer mis pensamientos y me dice que no hay problema, al día siguiente puedo pagarle, pienso un rato en aquel ofrecimiento, en verdad es una linda chica, al fin le digo que sí, ella me toma de la mano y emprendemos camino calle arriba.
no habla nada, solo se contonea con sensualidad, haciéndome desear llegar pronto al lugar donde tiene la habitación destinada para estos menesteres. A medida que subimos veo que la luna y las estrellas se han ocultado, es una noche cerrada y oscura, pienso para mí, mucho mejor, amanecer bien acompañado. A medida que vamos caminando, me voy preocupando, ya que el camino que ella lleva es a uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Como antes ella parece leerme el pensamiento y me dice que no me preocupe, que a ella la conocen y no pasa nada. Se podría decir que caminamos alrededor de una hora, estaba deseoso de estar con ella. En el transcurso del camino mis ganas de desnudarla aumentaban. Falta poco, me dijo. Cuando escuché esa frase sentí su mano fría, tan fría que la solté con asombro y tal vez con miedo. Es aquí, señaló una vieja casa que quedaba en el último rincón de aquel barrio. ¿Qué más da? Pensé, ya hice todo el camino, vamos a lo que da un reflejo entre las nubes negras. Lo que veo aún hoy día me causa terror. Es ella, pero es una calavera. El lugar se llena a olor de muerto. Ella intenta tomar de nuevo mi mano y veo sus huesos, ya mohosos por el tiempo. Ella me sonríe, o al menos así lo creo, porque todos sus dientes se ven en su calavera pelada. Doy un grito despavorido y corro calle abajo, como un alma que persigue el diablo. No fui capaz de mirar atrás, solo correr y correr. Llegué a casa pálido y muerto del susto, nunca antes había vivido algo así. Esa noche dormí muy poco, cuando me quedaba dormido, sentía su mano tomando la mía, era huesuda y fría. En la mañana volví al lugar donde fui con aquella mujer o lo que fuera, debía ver a plena luz del día donde me fui a meter. Llegué a la casa, pero esta estaba en ruinas, era la misma que vi en la noche, pero allí no quedaba nada. Sin saber qué hacer regresaba a casa, cuando una anciana que me vio mirando a esa casa, me preguntó si me interesaba más que la casa, el lote, porque de la construcción poco quedaba. No sé por qué le respondí afirmativamente. Resultó que era la dueña y en un acto que me pareció muy sincero, me dijo que hacía unos 10 años, ella había alquilado esa casa, para menesteres no muy santos, me dijo bajando la cara, para la prostitución, recalcó. Una joven muy bella subía todas las noches con uno pero una mañana amaneció asesinada, tal vez por uno de sus amantes de turno. La policía hizo una investigación, pero no llegaron a nada. Yo alquilé la casa varias veces, pero siempre decían que allí habitaba un fantasma, el alma de aquella mujer. Duraban pocas semanas, con el tiempo ya ni preguntaban por ella, así que la puso en venta, pero ni eso, ya solo quedan las ruinas. Le agradecí la información y la sinceridad al contarme aquello, le dije que volvería, que me interesaba. Mentí, nunca más volví por allí, pero nunca olvido esa casa en ruinas y la experiencia que viví esa noche. Medusa fue víctima de violencia sexual y la historia que conoces la convirtió en una villana. Medusa es uno de los personajes de la mitología griega más fáciles de reconocer a simple vista. Con su inconfundible cabello de serpientes y el poder de convertir a quien la mire en piedra, es uno de los monstruos más populares en las historias de la antigüedad. Pero hay una parte de su historia que no todos conocen y que cambiará tu perspectiva por completo. La mujer serpiente no siempre tuvo una apariencia escalofriante. Medusa era una de las 3 hermanas gorgonas, una clase de monstruo femenino. A diferencia de Steno y Euríale, ella era la única mortal en la familia. Ovidio fue un poeta romano considerado como uno de los más importantes en la literatura en latín, y también fue uno de los primeros en describir cómo fue que el ser mitológico se convirtió en una terrible criatura. La Enciclopedia de Historia Antigua cita a Ovidio de forma breve, pero impactante. Medusa era una hermosa joven y Poseidón la deseó para él. El dios de los mares la atacó y la violó dentro de un templo dedicado a Atenea. La diosa tomó este ataque como una ofensa y castigó a la mujer dándole serpientes en lugar de cabello y con la maldición de convertir en piedra a quien mirase. Después de ese capítulo, viene el más popular, aquel en el que Perseo mata a la temible Medusa. El rey Polidectes estaba enamorado de Dánae, la madre de Perseo. Su hijo no aprobaba esta relación porque consideraba que el soberano carecía de honor. Para deshacerse del hijo, Polidectes le pidió que le consiguiera la cabeza de la gorgona. Como señala el Museo Metropolitano de Arte, los dioses ayudaron a Perseo en su misión y le brindaron regalos para asegurarle la victoria. Una pieza clave en su triunfo fue el escudo pulido de Atenea, el cual le permitió acercarse a Medusa y evitar su peligrosa mirada.
Cuando Perseo la decapitó, de su cuello brotaron el gigante Crisaor y caballo alado Pegaso. Ambos son considerados como los hijos de Poseidón, lo cual quiere decir que fueron fruto de una violación, y que Medusa estaba embarazada cuando la asesinaron. No es una noticia insólita que la mitología griega esté plagada de relatos de abuso y violencia, pero es interesante, y trágico, descubrir que Medusa aún es recordada como un monstruo cuando su único crimen fue ser atractiva. La víctima fue también la única que recibió un castigo por los actos de Poseidón. E incluso Atenea creó la flauta para imitar los lamentos de Esteno y Euríale tras el asesinato de su hermana. Medusa resultó no ser el verdadero monstruo en esta historia. Si te gustaron las historias, dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo que no duermas esta noche.